Quiero empezar con eso diciéndoles que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos entendimiento y a veces es muy fácil entenderlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Vamos a orar, Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque tú, Padre, eres fiel, porque tú siempre nos provees lo necesario. Pero, Padre, hoy venimos delante de ti con corazones sinceros, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos pueda dar entendimiento, pero también entender y conocer, Padre, cuál es la voluntad que tú tienes, el que nosotros estemos aquí, el que nosotros podamos conocer de tu palabra. Te rogamos en tu nombre, Padre, que tú seas el que nos guíe cada momento, que podamos ser nosotros, no solamente podamos escuchar la palabra, sino también llevarla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias por todo. Y Padre, te rogamos por los hermanos que en este momento ellos están en las casillas. Padre, te rogamos que tú, en ese lugar donde ellos están sirviendo, haciendo un servicio, Padre, te rogamos que tú también con ellos puedan estar gozosos, Padre, y que ellos puedan recordar que este es tu día. Y que al estar ahí trabajando, Padre, te rogamos que tú también les bendigas y les des paz en su corazón, Padre. Todo lo dejamos en tus manos. Dejamos en tus manos esta palabra, Padre, que nos traes en este día. Todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Acabamos de leer Filipenses capítulo 4. Y el título que le puse a este tema es Ayudemos en el ministerio. Y puse esta fotografía, hermanos, esta imagen es de una serie que estoy viendo que se llama The Chosen, que creo, bueno, me va a ayudar mi hermano de ahí, porque ahí tengo una confusión, dice el elegido o los elegidos. No sé ahí cómo sea The Chosen o puede ser de las dos formas en la traducción, en las dos. Pero, entonces en esa semana que he estado en casa, hermanos, he visto esta serie. Y ya terminé un capítulo, hermanos, son 3 temporadas. Y esta habla acerca de la vida de Jesucristo, de la vida de Jesús, de cómo Él fue conociendo a cada uno de los discípulos. Y quiero leer, hermanos, voy a leer Filipenses 4, pero voy a empezar del versículo 10 hasta el versículo 20. Y la voy a leer en la nueva versión internacional. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios. Y el título que tiene dice, Pablo agradece las ofrendas. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por lo que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por lo tanto, tengo todo lo necesario y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y ese mismo Dios, quien me ha cuidado, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Dios Padre por siempre y para siempre. Amén. Y quiero empezar con el versículo
19 del capítulo 4. ¿Qué dice este versículo en su Biblia? Espero que lo lean. ¿Qué dice el versículo 19? Todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este texto nosotros a veces podemos ponerlas donde decimos como un texto en el que decimos: yo sé que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Y lo creemos siempre cuando estamos en alguna circunstancia difícil, sea económica, sea espiritual, sea emocional. A veces tomamos este texto diciendo: mi Dios suplirá todas mis necesidades. Pero este contexto, hermano, empiezo con esto porque vamos a ver el contexto de este texto. Dios suple todas nuestras necesidades, ¿sí o no? Claro que sí. Dios suple la salud, suple nuestra economía, nos da nuestro empleo. Y yo la verdad, en el tiempo que yo llevo en el cristianismo, no recuerdo que una familia haya dicho: no tengo que comer. Nunca han pedido porque no tienen que comer. Y yo veo las bendiciones de Dios en su pueblo. Tenemos necesidades a lo mejor económicas, pero a veces esas necesidades económicas nos han llevado porque a veces el capitalismo nos hace gastar de más. Pero bueno, esa es una consecuencia de que no podemos ser buenos administradores solamente. Pero Dios suple todas nuestras necesidades. Sin duda este texto, hermanos, nos da fortaleza. Este texto nos dice: Dios suple todas nuestras necesidades. Pero Pablo, hermanos, por eso leí todo el capítulo, bueno, el capítulo 4 del versículo 10, porque lo primero que hace Pablo es que les da las gracias. Gracias, le dice a los filipenses, a la iglesia de Filipo: gracias por acordarse de mí. Porque yo sé que ustedes a veces no pudieron ayudarme, y hablaba de la cuestión económica, pero decía: gracias por acordarse de mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en alguna necesidad y tenemos una llamada, tenemos un texto de algún hermano que a lo mejor ni siquiera sabe que estamos viviendo algo? Ese texto, esa llamada, ¿qué hace en nuestro corazón? Nos fortalece, nos da paz. Dice: gracias, hermano, por acordarse de mí. Y yo tengo, hermanos, alguien que yo admiro en ese aspecto, es mi suegra. Cuando ella, y yo creo que lo ha hecho con algunos de ustedes, y no digo porque es mi suegra, pero nuestra hermana Ramona, cuando alguna vez estamos pasando una necesidad económica, una necesidad sobre todo de salud, ella lo sabe, lo primero que ella hace es tomar su celular y llamar: hermana, hermano, voy a orar por usted. Eso, hermano, cómo fortalece el espíritu. Que alguien te dé esa mano cuando tú la necesitas. Y Pablo hace lo mismo con la iglesia de Filipo. Le dice: gracias por acordarse de mí. Yo sé que hubo tiempos en que no pudieron ayudarme, pero les agradezco. Pero también Pablo les dice en ese momento, les dice: aunque ustedes no pudieron ayudarme en ese momento, he aprendido a vivir con todo, pero también he aprendido a vivir sin nada. He aprendido a estar con el estómago lleno, pero también con el estómago vacío. ¿Por qué? Y es un texto que también tomamos, sobre todo los jóvenes, les enseñamos, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Pablo enseña. Les dice: gracias por acordarse de mí, por ayudarme, pero también les digo que la ayuda la tengo en el Señor Jesucristo. También les dice eso, que ellos, a pesar de las necesidades que ellos tengan, sabemos que Cristo es el que nos suple todo. Y quiero que veamos el versículo 14, que después cuando Pablo les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Bien hicieron
confiado en ustedes en compartirme y compartir mis necesidades, mis dificultades en las cuales estoy pasando. Pablo en ese entonces estaba preso y la iglesia de Filipo mandó a Epafrodito también porque estaba, aparte de que estaba preso, estaba enfermo y fue a cuidarlo, a estar con él, y esta iglesia les manda una ofrenda económica. Pablo les dice: bien hicieron en participar conmigo en esta tribulación, pero también les agradece por sus ofrendas, les agradece, les dice gracias por lo que ustedes han hecho, pero ellos lo hacen también por obediencia y por algo más que hay en su corazón. Dice versículo 14 y versículo 13, versículo 15 y 16: ¿cómo saben, filipenses? Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia estuvo conmigo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. La iglesia de Filipo no solamente la había ayudado una vez. Dice que aquí ellos le ayudaban de una manera constante. A lo mejor cuando él decía: yo sé que hubo momentos en que no pudieron ayudarme, pero les agradezco porque siempre se han acordado de mí. Y la pregunta que les quiero decir a ustedes, hermanos: ¿quién está agradecido por tener la salvación? Yo creo que todos estamos agradecidos por tener la salvación. ¿Sí o no? O nada más algunos, no todos. Todos estamos agradecidos porque tenemos la salvación. La iglesia de Filipo tenía agradecimiento con Pablo. Y de esa forma ellos decían: ¿y ahora cómo puedo yo participar? ¿Cómo puedo apoyar? Ellos, hermanos, estaban tan agradecidos porque Pablo dejó todo. ¿Quién era Pablo antes de seguir a Cristo? Era un perseguidor de la iglesia. Hoy no está nuestro hermano Rafa para que les ayude, ¿eh? Él ahorita está en otra iglesia. Entonces, ¿quién era Pablo? Un perseguidor. ¿Pero qué más? Era un fariseo. ¿Y cómo vivían los fariseos? Bien. Tenía un negocio. ¿Cuál era el negocio de Pablo? ¿Cómo? Hacía tiendas. Pablo tenía una economía estable. Era un fariseo. Para él hubiera sido muy fácil. Sin embargo, cuando Cristo lo tomó, Él cambió todo eso. ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestras comodidades por la obra del Señor? ¿Quién de nosotros estamos dispuestos? Porque eso, hermanos, por eso yo les decía, una cosa es que nosotros tengamos la palabra de Dios y podamos entenderla. Pero ¿cuántos de nosotros realmente queremos hacerlo? Es difícil hacerlo, ¿sí o no? Sí, es difícil. La vida de un cristiano no es estar cómodos. Triste realidad, pero no es estar cómodos. Pablo tomó el riesgo, hermanos, de dejar todo, sus riquezas, su casa, su negocio, dejar todo por la obra. Y por esa razón, la iglesia de Filipo estaba tan agradecida porque dijeron: gracias a Pablo nosotros somos salvos, gracias a Pablo conocimos del Evangelio, gracias a Pablo conocimos que Cristo fue el que murió en esa cruz y que venció la muerte y pagó mis pecados. Gracias, Pablo. Y ellos al saber que él estaba encerrado, preso, no a causa de un crimen, aunque antes de conocer a Cristo sí cometió muchos crímenes, porque fue perseguidor de los cristianos. Persiguió a Cristo, no persiguió tal cual a la persona. Persiguió porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No decía: Saulo, ¿por qué persigues a la hermana Ramona? ¿Por qué persigues a la hermana Pati? No,
Jesús les dijo: ¿por qué me persigues? Las consecuencias, hermanos, a veces pensamos que tenemos consecuencias al seguir a Cristo, pero no es así. Tenemos una recompensa, y esa recompensa es la salvación que Cristo hizo por nosotros. Ellos estaban tan agradecidos y decían: wow, hoy puedo ser parte del pueblo de Dios. Gracias por ello. Y ellos tenían una sed de decir: ¿y ahora qué más? ¿Qué puedo hacer yo? Pablo les dice: gracias por participar conmigo. Y la forma en que ellos pudieron participar en la obra de Dios, apoyando, ayudando al ministerio, fue preocupándose por la vida de Pablo, dándole una ofrenda de amor, no de lo que les sobraba, sino de lo que ellos tenían para dar con amor. ¿Cómo podemos nosotros participar en el plan de Dios? ¿Cómo podríamos, cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia Nueva Vida, cómo podemos participar en el plan de Dios? ¿Cómo podemos ayudar? Ellos lo hicieron de esta forma, preocupándose por las necesidades que tenía Pablo, por aquel hombre que por medio de él dejó todo, él tomó un riesgo de dejar todo por la obra de Dios. Ellos, la forma en cómo pudieron ayudarlo fue enviándole ofrendas de amor para sus necesidades. En Hechos, Pablo decía también que él, cuando él estaba totalmente, él tenía la salud y era libre, él hacía su trabajo, que era hacer las casas estas, para solventar sus gastos, solventar sus necesidades y seguir predicando la palabra. Ahora él, que estaba preso y estuvo enfermo, dice la palabra de Dios, no lo podía hacer. Y la iglesia de esa forma participó, porque Pablo todavía dentro de la iglesia hablaba acerca de Dios, compartía la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros estamos dispuestos a participar en el plan de Dios? No me contesten, hermanos, yo les voy a decir cómo. Bueno, yo no, la palabra de Dios nos va a decir cómo. ¿Se acuerdan que en los avisos nos están diciendo nuestras hermanas que están al cargo de la EBDB, la Escuela Bíblica de Vacaciones? Todos los años, hermanos, todos los años hacemos escuelas bíblicas de vacaciones. Compartimos, y esa es una de las actividades más grandes que hace la iglesia. En algunos ayeres, hermanos, había muchos niños, hablaban de 150 niños que recibían aquí. El año pasado y a partir de la pandemia sí hemos recibido menos niños, o sea, han venido menos niños. El año pasado fueron como 60, 70 niños aproximadamente. Y esa actividad, hermanos, es una actividad donde hay mucho esfuerzo, tanto económico como de personas, y la verdad es que no faltan, no sobran manos, que digan, no sobran. Todas las manos que son buenas y que están aquí disponibles, las se usan, todas. Hablamos de una semana, hermanos, de compartir el evangelio a niños y a jóvenes. Nos faltan maestros. Y no nada más es una semana. Previo a esa semana que venimos, hay otras semanas más. Hay semanas en donde hay que capacitarse. Hay semanas en las que tienes que, como maestro, estudiar, estar en oración, para que podamos nosotros compartir el evangelio a los niños y a los jóvenes. Y se hace todos los años. Y a veces hay comentarios, hay hermanos que puedan decir: es que todos los años sí es un gastadero de dinero y no hay niños. No vienen esos niños, no vienen esos jóvenes. Pero dice la palabra de Dios que unos siembran y otros cosechan.
Hoy me falló el hermano Isaías, hoy no vino. Pero hermanos, él es un ejemplo de que una escuelita bíblica lo trajo. Él venía a una escuela bíblica. Y aquí lo conocieron algunos, y recuerdan que él venía con sus hermanos. Pasó tiempo, hermanos, años, pero hubo una semilla ahí. Poco a poco fue germinando, y hoy los hermanos es miembro de la iglesia. Es un hombre que conoce y ama a Dios. Es un hombre que hoy es diácono de la iglesia. Tenemos aquí otro ejemplo, que es nuestra hermana Blanca. Ella nos compartía en la escuela de formación cristiana. Ella nos decía que ella conoció del Evangelio en una escuelita bíblica. Ella no vino a esta escuelita, o no vino a las escuelas bíblicas de aquí, fue a otra. Pero Cristo tocó su corazón, germinó esa semilla, y hoy es una mujer perfecta. Hoy está aquí siendo miembro de la iglesia Nueva Vida. No echemos en saco roto, hermanos, que puede ser, que se puede gastar, que nos podamos cansar en actividades, que es la forma en cómo participamos para la obra de Dios. Entonces, hermanos, yo los invito a que participen, no porque se los diga yo, porque lo dice la Biblia, por obediencia. Jesús nos dijo que predicáramos el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No te van a criticar a ti, no te van a insultar a ti. Dice la palabra de Dios que si nos dicen a nosotros, no nos dicen a nosotros como tal, sino es a Él. A veces nos preocupamos por los comentarios, nos preocupamos por las cosas. Ay, no, pero es que y en mi trabajo no me van a dar permiso. Muchos años yo dije ese pretexto, se los digo. No, es que yo no puedo, tengo que trabajar. Hasta que Dios tocó mi corazón y me dijo, a ver, tú no estás para condicionarme a mí, si puedes o no puedes. Tienes 4 semanas de vacaciones. Bueno, tenía 4 semanas de vacaciones. ¿A poco de esas 4 semanas no puedes tomar una para estar en la escuela bíblica de vacaciones? Y yo dije, perdón, es cierto. Hermanos, vamos a leer Filipenses 4, 17 y 18. Todos vienen aquí, hermanos, porque es otra versión. Y dice estos versículos: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Pablo, cuando él ya les dice, gracias porque ustedes fueron los únicos de las iglesias que me han apoyado. Cuando fui a Macedonia, cuando les compartí a ustedes el Evangelio por primera vez, cuando me fui a Tesalónica, ustedes fueron los que me apoyaron. Dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo necesario y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo no les digo esto ni les doy las gracias solamente para que ustedes me sigan enviando. No, les doy las gracias y les digo esto porque yo quiero que ustedes tengan una recompensa. La recompensa no se las iba a dar Pablo, se las va a dar Dios. Y Pablo les dice, esta ofrenda que ustedes me dan, que ustedes me han enviado, es una ofrenda de olor fragante, aceptada por Dios y le agrada a Dios. ¿Cómo enviaron esa ofrenda? Con amor, con generosidad, con bondad, no por obligación. Ayer estábamos en una capacitación que fuimos en grupo de alabanza, hermanos, y un hermano nos decía, qué difícil cuando nos dicen que hagamos las cosas por obligación
cuesta un montón de trabajo. Porque lo hacemos de malas, lo hacemos de mala gana, pero cuando lo hacemos con el corazón dispuesto, eso le agrada a Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta. Pablo dice en 1 de Timoteo 6, versículo 18 y 19: mándenles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Pablo no los iba a recompensar. Nadie de los que estamos aquí nos va a recompensar por lo que hagamos, por la obra de Dios. No, solamente Cristo, por obediencia, por amor, y agradecidos porque Él nos dio la salvación. Por eso, porque una persona, y se los digo, y lo digo por mi vida, porque una persona que participó en la obra y que sacrificó, no sé cómo llamarlo, tiempo, recursos, y no solamente hablo de mi esposo Freddy, hablo de mi suegra, porque ella me decía: a ver, ¿qué leíste de la Biblia? A ver, ¿quién es María? ¿Quién es? Así me cuestionaba cuando yo iba a su casa, cuando era novia de Freddy. Cuando yo llegaba a la iglesia estaba el pastor Eliud y su esposa Esther, y ellos me decían: ¿cómo estás? ¿Qué has leído? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Si ellos no hubieran tenido ese amor por la obra, yo no estaría aquí. Yo quién sabe dónde estaría. Pero doy gracias porque ellos invirtieron tiempo y amor para que yo estuviera aquí. Por eso, hermanos, el texto que leímos al principio de Filipenses capítulo 19, donde Pablo les dice: gracias por acordarse de mí, gracias porque ustedes fueron la única iglesia que me apoyaron económicamente, pero también con sus oraciones. Por eso yo les decía, hermanos, que a veces una llamada, un mensaje, ¿cómo da paz a nuestro corazón? Pablo sentía eso. Aparte de que ellos podían dar una ofrenda de amor económica, también él se sentía amado por sus hermanos. Yo creo que a todos nos gustan que nos amen, ¿o no? ¿O nos gustan que nos odien? No, ¿verdad? Como seres humanos nos gusta que nos apapachen, que nos amen, porque nunca nos gustan cuando nos exhortan, cuando nos regañan, ¿verdad? Y menos nuestros papás, porque hacemos berrinches. Pero hermanos, este texto que nos dice: por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Él les pide, dice: yo sé, Cristo está conmigo. Aunque a veces ustedes no pudieron ayudarme, yo me fortalezco en Cristo. Pero sí pido a Dios que supla todas sus necesidades, porque no sabía si realmente, si ellos, de ese poco o mucho que le daban económicamente, les faltaba a ellos. Ellos no dicen que la iglesia era una iglesia próspera, con muchos recursos, pero pudieron apoyar a Pablo. La siguiente. Y quiero, hermanos, enfocar a estas dos familias. Una de ellas es muy conocida, que es la familia Valera Sánchez, que es una hermana que se congregó aquí por muchos años.
y que fue ministro de música aquí. Se casó y se la llevó su esposo. Bueno, sí se la llevó su esposo. Pero ellos han venido y nos han platicado de las actividades que ellos hacen como plantadores de iglesias. No voy a tomar mucho caso de ellos porque ya conocemos más o menos lo que ellos hacen. Ellos en enero de este año, ellos estuvieron aquí y nos compartieron parte de las actividades que ellos hacían. Y uno que yo recuerdo que decía que ellos tomaron el riesgo, hermanos, de dejar todo para irse a una ciudad. Ellos están en Culiacán. Y recuerdan cuando ellos estuvieron aquí, el tiempo de que se alargó el tiempo de su estancia aquí, porque había problemas en Culiacán, ¿se acuerdan, no? Entonces ellos tuvieron que estar aquí más tiempo con nosotros. Quiere decir que ese lugar donde ellos están, pues no es tan fácil que reciban el Evangelio. Pero ellos toman el riesgo y están ahí por la obra. La siguiente. Y tenemos a nuestro hermano Asael y su esposa Mariana. Algunos no conocen mejor a estas familias. Este hermano también salió de la iglesia Nueva Vida y es hermano de nuestra hermana Daina y es hijo de nuestra hermana Eva. Y para que no se ofenda a nuestro hermano Magnus, es el cuñado de nuestro hermano Magnus. ¿Sale? Ellos, hermanos, son misioneros. ¿Sabemos qué es un misionero? ¿Sí? Nada más me dicen que sí. ¿Qué es? Viajan a otros lugares para impartir la palabra y ayudar. Viajan a distintos lugares para compartir la palabra. Ellos, hermanos, las dos familias, pero me voy a enfocar en Asael y Mariana, porque ellos trabajan en campo. Digo en campo, hermanos, porque ellos no están en una iglesia como nosotros, compartiendo el Evangelio, estudiando el Evangelio. No. O sea, sí van a una iglesia, pero ellos salen a campo. Ven las necesidades que hay allá afuera. Ellos también tomaron el riesgo de dejar todo, dejar su familia. Estas familias, hermanas, no tienen una propiedad, una casa propia, no la tienen, porque no pueden estar en un lugar solamente como estamos nosotros. Ellos salen a campo y van de ciudad en ciudad, de país en país, porque ellos, hermanos, han estado en India. Cuando mi esposo estuvo como consejero de la Unión, llevamos a los jóvenes. Ellos estaban aquí en Pachuca, entonces estaban un poquito más cerca, entonces era más fácil ir. Hicieron un congreso y llevamos a los jóvenes para que ellos conocieran el trabajo de los misioneros. Y había muchos hermanos, unos que ni les entendía, hermanos, porque hablaban inglés, y solamente el hermano de él y la hermana Pata podían entenderlo. Pero, hermanos, aprendimos mucho de todo lo que ellos hacían. Y las cosas de verdad que ellos platicaban, las situaciones que ellos vivían, hermanos, eran semejantes como las de Pablo. Ellos aprendieron a vivir con mucho y a vivir sin nada, a tener alimento o no tener alimento. ¿Quién de nosotros ahorita ya dice, no, ya tengo hambre, ya que se termine la hermana, porque ya me dio hambre? No. Pero ellos aprendieron así. Daina, solamente recuérdame de dónde es Mariana. Salvador. Del Salvador, venezolana iba a decir, no, es del Salvador. Ella ni siquiera es mexicana, ella es del Salvador, hermanos. Y ella, hermanas, también, quiero mostrarles un video que fusilé ahí a nuestra hermana Daina, en donde a ver si se puede ver. Bueno, estas son unas fotografías, hermanos, que nos compartió nuestro hermano Asael, se lo compartió a Freddy me lo reenvió, de las actividades que ellos hacen en su comunidad. Hay un video, no sé si se puede reproducir ahí el video, hermanos, pero si no, bueno, les platico. Ella es Mariana, no se ve bien porque era un video. Pero en ese video, hermanos, ella habla lenguaje de señas. ¿Quién de aquí nosotros sabemos este lenguaje de señas? Yo aprendí en mi trabajo eso porque había una compañera que teníamos que comunicarnos con ella.
Y nos dio así como algunos, ¿no? Que solamente dije gracias y que estoy trabajando, ¿no? Pero o en la escuela bíblica de vacaciones, algunas palabras también les enseñan a los niños. Pero hermanos, qué importante es saber aprender otro idioma, y esta es una forma de un idioma. Nosotros tenemos a nuestra hermana que no escucha bien. Si nuestra hermana, no es piedrada hermana, pero si la hermana supiera hablar este lenguaje, créame que todos nosotros ya sabríamos, porque sería la forma en cómo nosotros nos comunicamos con ella. Le van a enseñar. Bueno, ya tenemos a la maestra. No, yo sé poquito, pero ella le van a enseñar. Por eso digo, ya tenemos a la maestra que le van a enseñar. Pero ¿cómo Mariana supo de esta necesidad de compartir el evangelio con lenguaje de señas? Porque estuvo allá afuera, porque estuvo en campo. Y ella vio la necesidad que había personas con esta discapacidad, y entonces ella tuvo que aprender el lenguaje de señas para poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que tiene que tener recursos para poder aprender. La siguiente, que no creo que se vea tampoco el video, pero es un video donde dice que se llama Las Regaderas. Dentro, no hay otro video donde veamos ahí cómo está dentro el camión, pero literalmente son regaderas que ellos utilizan para, que van a la calle para gente en condiciones de calle. ¿Cómo solventan estos gastos? Personas misioneras que no tienen un trabajo fijo. ¿Con qué creen? Sí, con la ayuda de Dios, pero también con ofrendas de amor que hermanos les proveen. La siguiente, ¿por qué? No se ve muy bien porque el correo sale de este tono, pero yo se los voy a leer, hermanos. Hasta en esta semana, cuando Freddy me lo reenvía a mí, la leo. Y yo dije, wow, qué fortaleza tienen nuestros hermanos para trabajar todas estas cosas. Y hablo de la fortaleza por la situación que ellos están viviendo legal, por esta demanda legal. Pero digo, esta es algo que nos comparten y que realizaron la semana pasada. Y yo dije, wow, soy la escuelita bíblica, me canso. Y yo dije, qué padre sería que la iglesia conociera lo que hace él. Entonces el jueves me habla el pastor y me dice, hermana, ¿me puede ayudar a predicar? Este es el tema. Porque yo antes le había dicho a Dios, qué bueno sería que los hermanos conocieran lo que hace él. Y en ese momento me habla el pastor y me dice, hermana, ¿puede predicar? Porque yo tengo que hacer otras cosas y me voy a llevar al hermano Rafa. Y le dije, hermano, sí, claro, con todo gusto. Me da usted el tema, yo lo escojo, ¿cómo? No, va a ser este tema, hermana. Y empezó a leer la cita bíblica y yo dije, creo que es momento de compartir lo que hace Asael. Y sobre todo yo decía, Asael Asael es un Pablo, porque él agradece, hermanos, por la ayuda que los hermanos le proveen. Les voy a leer lo que él dice en el cuerpo del correo. Dice, hola amados amigos, estoy muy agradecido por su amor, apoyo y oraciones. Nosotros somos portadores de su generosidad. Compartimos el mensaje de amor de Jesús. Fue una semana muy especial. Junto con nuestra iglesia y voluntarios de varios lugares, tuvimos 20 actividades, de las cuales Mariana y yo coordinamos 5.
y donde su apoyo fue un pilar. Y describe las 5 actividades que ellos hicieron. 1. Migrantes. Servimos comida a más de 50 migrantes por 2 días que pasaron por nuestra ciudad. Oramos por ellos y sus familias. 2. Personas en condición de calle. Cada sábado llevamos desayunos a este lugar. Por esta semana lo hicimos todos los días. Una bendición. Conocer más historias y gente que no vemos los fines de semana. 3. Sexo servidoras. Mariana y un equipo de mujeres y varones visitaron la zona, las casas de citas. Entraron algunas, dejaron flores y lápiz labial con una tarjeta de mensaje de amor. Mariana oró por una que tenía una semana sin drogarse. Y ese día le dijo por la mañana a Dios, la persona: si eres real, dame una señal y dejo la prostitución. Ese día dijo que no regresaría al día siguiente. 4. Desayunador. Sirviendo en uno de nuestros más antiguos desayunadores, con más de 25 niños de escasos recursos. Esta semana una iglesia de Tepic nos envió por Sams 2 mesas plegables que se entregaron esta semana. 5. Las regaderas, que era el camión que vimos hace un momento. Dice, más de 100 personas atendidas en las calles. Se entregaron kits de jabones, champús, cepillos de dientes, pastas, boxers, calcetines y cambio de ropas. Se les dio desayuno y servicio de peluquería. Un equipo oraba por ellos y les daba asesoría psicológica. Y entre paréntesis se pone: próximo proyecto, psicología. Estas son solamente 5 actividades que ellos pues les ponen a cargo, pero en su correo dice que son 20 actividades. ¿Cuántas personas no están involucradas ahí? Muchas. Voluntarios de otros lugares, él comentaba. ¿Cuántos de nosotros conocíamos lo que él hace? No todos. Pero hasta él, y quiero leerles lo último que dice en su correo. Por eso les dije que es igual que Pablo. Tenemos tanta gratitud por todo su apoyo, sus ofrendas, sus envíos por Amazon y Mercado Libre. Qué preciosa manera de ser parte. Gracias a ustedes que nos llamaron, oraron por teléfono con nosotros, a los que mandaron mensajes de texto con versículos. Gracias. Y dice esta, y quiero que lo entiendan muy bien, dice: gracias por sostener nuestras manos y seguir siendo parte de nosotros. Dios, yo le decía a Dios, gracias por la vida de nuestro hermano. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo por el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo todos por el Evangelio? Porque él tuvo en su corazón, Dios lo movió a él junto con su esposa. Porque, hermanos, qué difícil sería que tu cónyuge no mirara lo mismo que tú, no caminara en tu misma dirección. Ellos caminan en una misma dirección.
Nosotros confiamos en Dios y estamos agradecidos por la salvación, ¿sí o no? Amén. Estamos agradecidos por esa salvación. ¿Qué podemos hacer nosotros dándole gratitud a Dios? ¿Cómo podemos ayudar en el ministerio? ¿Cómo? Si yo me comparo, hermanos, con mis hermanas, yo hago así, miren, nada. Lo que yo hago y me comparo con lo que hace nuestra hermana Tonancini y su familia, es poco. Porque a veces estamos cómodos. Y yo les decía hace rato, como cristianos, no tenemos una vida cómoda. No deberíamos, mas sin embargo a veces la tenemos. Él dice, gracias por sostenerme, porque como Pablo yo creo que también él ha tenido pruebas, se ha sentido desanimado, pero sabemos que Dios nos sostiene. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ayudamos para la obra? Y no solamente estoy diciendo, ayudan a nuestros hermanos que salieron de aquí, a muchos más, pero como compromiso, hermanos, tendríamos la obligación de apoyarlos a ellos, porque son parte de la iglesia. Ya no están aquí, pero son parte de nuestra iglesia. Son parte y les amamos, hermanos. Y yo no digo que sea culpa de ustedes, es porque a lo mejor nunca habían conocido el trabajo que ellos hacen. Conocimos el trabajo de nuestra hermana Tonancini y Marcos porque ellos nos lo compartieron, porque vinieron aquí a visitar a la familia. Pero a veces no se tiene esa posibilidad, hermanos. Comprendamos. Por eso yo les decía al inicio, hermanos, podemos tener entendimiento en la palabra, pero qué difícil es llevarla en práctica. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que su Espíritu Santo sea el que nos permita mover nuestros corazones, nuestro pensamiento, para que podamos nosotros ayudar en el ministerio. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo, no solamente económica, sino también con nuestras fuerzas, nuestras oraciones, el llamarles, el decirle gracias, hermano, por el trabajo que tú estás haciendo, y que tú, la forma de participar en el ministerio, hermanos, créanme que también van a ser la forma en cómo una persona va a ser salva. Vamos a orar. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque hoy nos das un mensaje, Padre, para poder llevarlo en práctica. Padre, a veces nos es difícil, porque sabemos que a veces la economía no es la mejor en nuestros hogares. Pero, Padre, no lo hacemos para que tú nos bendigas con más dinero, con más recursos, sino lo hacemos por obediencia a tu palabra. Te ruego, Padre, que tú, como tus hijos, con todas las actividades, Padre, que tenemos, tú nos des las fuerzas, Padre. Que en esta escuelita bíblica, Padre, se sumen más hermanos, más hijos tuyos para poder dar el Evangelio, Padre. Que a veces queremos que todo sea tan fácil, Padre, pero no es así. Tú tienes tus tiempos, Padre. Tú sabes en el momento en que tú vas a traer esos niños, Padre, en el cual en un momento se sembró la semilla. Pero, Padre, tú conoces el tiempo, el momento en que ellos van a regresar y van a decir gracias, porque por medio de esta escuela bíblica, por medio de esta palabra, hoy soy salvo. Y te agradecemos, Padre, porque somos salvos, somos parte de tu pueblo. Gracias por ello. Y te rogamos por todos los misioneros, por todos aquellos, Padre, que han dejado su comodidad para poder llevar el Evangelio. Padre, que nuestro corazón esté el ayudar sin decir nada, solo ayudar, Padre, sin recibir nada a cambio. Porque, Padre, tú nos recompensarás y haremos riquezas en el cielo, no aquí en la tierra, Padre. Gracias porque tú hiciste, Padre, de mi vida lo mejor. Y hoy, Padre, te agradezco y quiero participar en tu ministerio, Padre.
Gracias por todo y bendice a todos aquellos, Padre, que hacen el trabajo sin quejarse. Si hay desánimo, Padre, te rogamos que tú les animes, que ellos, Padre, sean un Pablo más, que puedan ser, Padre, hacedores de tu palabra y que ellos puedan guiar a otros que están ciegos, Padre, que tú siempre abras sus ojos para que ellos puedan guiarlos, que ellos desde la fuerza y la fortaleza en sus cuerpos, en sus mentes, Padre, y en su espíritu, para seguir en la obra. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias por la salvación. Gracias porque tú nos amas. Y todo lo dejo en las benditas manos de tu Hijo Jesucristo.